EGEA otra vez reinicia su sesión de conferencias y coloquios, y hoy tenemos con nosotros como invitado de honor a Eduardo Martín del Olmo. Yo no voy a hacer una presentación al uso porque eso, en fin, se llevaría mucho tiempo y no lo tenemos. Empiezo con un par de preguntas y ya dejo el espacio totalmente a Eduardo para que nos exponga su libro. Primero, Eduardo, ¿nos puedes decir algo de tu vida? Eres licenciado en Ciencias Físicas, naces en Almodóvar del Campo. Sí, mira, a ver, cuéntame. Eduardo, te sitúo. Dime. Yo soy licenciado en Ciencias Físicas. Desde hace 25 años que me vine a Murcia, me dedico a la formación de directivos de empresa. Y soy, no diría yo experto, pero mi línea de trabajo está en las competencias directivas, habilidades directivas. Tengo 2 o 3 seminarios que doy sobre dirigir personas con conversaciones, y en estos 25 años he conocido mucha gente, muchos empresarios, directivos, sus familias. Yo he actuado en muchas empresas como coach, escuchando sobre todo a la gente, a los problemas que tiene, o sea, las dificultades, las cosas, ¿no? Y entonces os voy a contar. Primero quería daros las gracias a Eduardo, a Jerónimo, por la acogida que me habéis brindado, que os propuse la posibilidad de presentar el libro y inmediatamente cogisteis el palitroque y dijiste, vamos, venga, vamos, el viernes vamos, ¿no? Y entonces os voy a contar un poquito la génesis del libro y luego os contaré un poco el contenido, para animaros a leer. Adelanto que el cielo es para todos, o sea que nadie, no conozco a los que estéis conectados, pero os voy a contar el por qué me lancé a escribir este libro, que se llama Llegar al cielo, hoja de ruta para acertar en la vida. En abril del año pasado, cuando estábamos en plena pandemia, pues todos los telediarios, los periódicos, siempre salían en cabecera con 3 números. Uno, el número de fallecidos, el número de contagiados y el número de recuperados. Yo soy muy de cuadernos y de rotuladores, y como estábamos todo el día en casa, se me ocurrió coger un cuaderno y en cada página iba apuntando los fallecidos en negro, los recuperados en verde y los contagiados en rojo. Y cada día me hacía un comentario de esos 3 números y, por supuesto, rezaba por los números negros, por los que habían fallecido ese día. Esto me pasó como 15 días, y cuando pasados 15 días me vino a la mente la idea de que, bueno, el bicho el virus, me podía pillar a mí perfectamente, y que yo además me podía llevar a otro mundo, pero vamos, en un pisplas, porque a mi alrededor teníamos varios conocidos y amigos y familiares en la UCI, y de hecho 2 fallecieron en ese tiempo. Entonces, un día, anotando los números, me di cuenta de que, bueno, oye, pues a mí me da muchísima alegría el que me pueda ir al cielo, porque yo llevo toda mi vida intentando ir al cielo, o sea que no es que... Y por otra parte, todas las conversaciones que yo he tenido con gente muy diversa, por mi condición de practicante cristiano, pues siempre acabamos hablando de las verdades eternas, ¿no? Oye, pero eso del cielo es verdad, oye, eso de verdad existe. Pero bueno, eso yo creo que es un invento de los católicos que tenéis pues para serenar conciencias, para que la gente no se porte mal. Bueno, he hablado de muchas cosas, ¿no? Entonces, de pronto me di cuenta que si yo me iba para adelante con el virus, pues me daba muchísima alegría. Y entonces digo, bueno, esto es una bola que me ha dado, pero me daba muchísima alegría. Y entonces hasta que un día dije, oye, yo tengo que contarle a la gente por qué yo un día decidí que lo mejor de mi vida era proponerme ir al cielo y continuar ese camino. Y entonces aquí conecto con Eduardo Ruiz Avellán, que quería que le contara por qué yo me encontré con Jesucristo el día 13 de octubre de 1970, o sea, va a hacer 51 años,
en el faro de Cabo Palos. Entonces, por eso la portada del libro tiene una portada que es de un faro. Porque yo estaba haciendo unos ejercicios espirituales, Yo me fui a dar un paseo por el faro y allí me di cuenta que lo importante en la vida era, pues, vivir la vida cristiana. Y a partir de ahí, uniendo ese recuerdo antiguo con la situación de COVID, me dije, bueno, voy a escribir un libro sobre el cielo. Es un libro, entonces yo os cuento la génesis en unos minutos y luego ya hablamos de lo que queráis. Entonces me cojo un taco de folios en borradores y empiezo a escribir todo lo que se me ocurra a mí de contarle a alguien por qué es bueno ir al cielo, por qué es bueno proponerse ir al cielo, ¿no? Entonces voy escribiendo en borradores hasta que ya llega un momento y dice, oye, pero yo he leído muchas cosas de gente interesantísima que me ha hablado del cielo y a mí me ha conmovido. Por ejemplo, yo le llamo a esto que es un libro de invitados. El primer invitado es Miguel Delibes, porque recojo en el libro un relato de un librito muy bonito de Miguel Delibes que se llama Diario de un cazador. Entonces, el relato es muy emocionante, porque sus amigos se dan cuenta que es una persona que vivía en una situación alejada de la fe, alejada de... Y entonces, entre los amigos le van convenciendo de que vaya al cura de su pueblo a animarle y a explicarle lo que es el cielo, ¿no? No lo voy a contar la historia porque la tenéis en el libro y seguro, yo os puedo decir que en ese relato, que son 2 páginas, hay mucha gente que ha llorado y mucha gente que se ha removido con ese diálogo o con ese relato de Miguel Delibes. Después, otra persona que yo también me ayudó muchísimo es la madre Angélica. Es una monja de clausura que promovió una televisión para evangelizar. Y que ya falleció ella, pero esa televisión sigue por todo el mundo. Empezó en Estados Unidos y después... Y escribió un libro muy bonito y muy interesante que está descatalogado y que se llama Respuestas, no promesas. Bueno, en el libro recojo lo más bonito que va diciendo sobre qué es el cielo, qué vamos a hacer en el cielo, si el cielo es divertido, si nos vamos a aburrir, qué pasa con los que no creen y que no van al cielo. Bueno, el relato es espectacular. Yo me voy saltando de una cosa a otra, pero ha habido personas que han leído esa parte y les ha conmovido y ha habido un cierto conversión. O sea que esa es la Madre Angélica. Luego, pues está San José María Escribá, está Santa Teresa de Jesús, está Víctor Cooper, que quizá Jerónimo lo conozca porque ha estado en algunas conferencias de Fomento. Está también, pues, un consultor que yo le trabajo mucho con él en cosas de formación de directivos, que se llama Alexander Dainine, que trabaja en toda Europa, pero él tiene sus 2 sedes, es en París y en Rusia, en Moscú, es donde trabaja, y tiene un desarrollo en un libro que se llama el perfil del líder hacia un liderazgo virtuoso, que también cojo de él unas cuantas cosas que me ayudan. O sea, es un libro de invitados, es un libro de alerta, llamo yo, y de alerta porque yo todos los sábados voy a las librerías y veo los expositores de libros que hay y la inmensa mayoría, por no decir todos los libros que hay, pues ninguno habla de Dios ni de temas trascendentes, y cuando habla de Dios es para criticar, para difamar o para... Y me daba pena que no hubiera un libro. Yo este libro la he denominado de autoayuda espiritual, de que si una persona quiere ir al cielo, al menos tenga un camino, tenga un modo de llegar al cielo, ¿no? Y eso fue también, yo quiero hacer un libro para alertar a la gente de que el cielo existe, de que es lo mejor y que además el cielo empieza en la tierra. Lo primero que quería comentaros es que hay un poeta
valenciano que falleció, que se llama Bartolomé Llorens. Murió de cáncer de garganta y durante una época no podía hablar, y con sus amigos lo que hacía hacía unas tarjetas con unas frases para poder hablar. Entonces, cuando ya el cáncer estaba muy avanzado y le habían dado pues pocos días de vida, escribió una tarjeta que decía: he tomado billete, como diciendo, bueno, sé que tengo día y hora fijado, estoy esperando el tren, pero aquí estoy, ¿no? He tomado billete. Bueno, todos los que estamos aquí hemos tomado billete. Y es muy importante la conciencia de que si algo tenemos seguro en nuestra vida es que tenemos fecha, día, hora y circunstancias en las que nos iremos al otro mundo. Claro, en todas estas consideraciones, la muerte, el cielo, del infierno no voy a hablar, porque el catecismo solo habla de una palabra que a mí me gusta mucho, que es la autoexclusión. Una persona que, no sé si hay muchas o pocas personas que vayan al infierno, pero es un tema de autoexclusión, no es un tema que uno, bueno, es que Dios es infinitamente justo y entonces, no. Es un tema que hay personas que deciden: no quiero saber nada con Dios. Y en el último minuto tampoco. Entonces, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero quiero centrarme más bien en el cielo. Porque, fijaos, os tengo que dar la enhorabuena por este encuentro después de todas las dificultades técnicas, porque ¿quién se reúne hoy para hablar del cielo? ¿Quién se pone, oye, aquí 8 o 10 o 15 o las personas que estemos para hablar del cielo? Pues yo muchas veces le digo a mis amigos, oye, en vez de estar hablando de la subida del precio de la luz, vamos a hablar del cielo, que además allí va a haber luz gratis, y además para siempre. O sea, como diría Pepe Mota, ¿no? Y para siempre, ¿no? O sea, que el humorista, ¿no? Pues yo creo que es un aspecto muy, muy, muy importante, ¿no? Por eso el libro lo es estructurado en, primero, pues voy recogiendo, perdona, antes de pasar a cómo tengo estructurado el libro, cuando yo escribí lo que yo pensaba sobre el cielo y lo que había oído o escrito o leído de otros escritores, pues entonces, como tenía tiempo, empecé a mandar correos electrónicos a amigos y conocidos, unos que creen que existe el cielo y otros que no creen que no existe, o que todo se acaba aquí. Mandé unos 200 correos, me respondieron 140. El capítulo 4 del libro lo dedico a 10 propuestas de lo que me dicen, porque la pregunta que le hice fue: ¿por qué quieres ir al cielo y qué estás haciendo para ir al cielo? Y entonces me fueron respondiendo. Les daba 5 líneas, no les daban más. Hubo gente, algún famoso que está en los medios de comunicación, que me dijo: oye, pero no, si no voy a decir nombres, solamente lo único que voy a hacer es pues contar lo que me vais contando y resumirlo como en 10 claves o 10 ideas. Y entonces resumí en 10 ideas los que quieren ir al cielo y qué estaban haciendo, y otras 10 ideas de los que no quieren ir al cielo o no se lo plantean y si admitían el reto de planteárselo, ¿no? Por ejemplo, a mí un relato que, una de las cosas más bonitas de las que me ha gustado, es que me escribe una madre en un correo electrónico y me dice lo siguiente: quiero ir al cielo porque amo a Dios nuestro Señor sobre todas las cosas y quiero estar junto a Él en su casa. Y sobre todo porque se me murió una hija al poco de nacer y desde entonces me di cuenta que tenía que ser santa porque no puedo dejar sola a mi hija en el cielo eternamente. Una madre buena tiene que estar con sus hijos siempre. Bueno, esta es una de las contestaciones en positivo. En negativo, pues no voy a decir ninguna. La que más se repetía era: somos materia, esto se acaba aquí y para qué calentarse la cabeza. Lo importante es que cada uno haga todo el bien que pueda aquí, porque esto se acaba el día que se muera. Pero me sucedió en la Feria del Libro, que estaba firmando libros aquí en Murcia,
pues vino una señora, pasaba al paso por el stand donde tenía de la editorial Círculo Rojo, donde lo tengo editado, y me dijo, oiga, ese título, Llegar al cielo, pero ¿usted de qué cielo está hablando? Digo, hombre, pues mira, el de siempre, ¿no? El que está Dios, el que queremos. Pero no es esa es la serenidad, la paz, el equilibrio. Digo, hombre, eso es parte de, pero es el cielo donde está Dios, donde todos queremos ir, donde tenemos la infinita felicidad. Y dice, oiga, eso está muy bien, eso lo acabé. Le voy a comprar el libro, hombre, que me ha interesado el tema, ¿no? Bueno, porque yo, claro, le expliqué, mira, el cielo es que uno no envejece, no tiene dolores. Todo lo bueno que le ha pasado, pócalo al infinito. Todo, y dice, bueno, es que tantas cosas como a veces vemos negativas en el mundo contemporáneo, pues dice, oye, pues si es que esto es una gozada. Y sobre todo, porque era una madre, iba con su hija, y digo, y sobre todo, lo más bonito es que todo ese cariño que tenéis entre padres e hijos, que todo eso se pueda eternizar. ¡Ay! Me ha encantado, me decía la señora. Le voy a comprar el libro. Efectivamente me compró el libro, ¿no? El libro es muy llevadero porque son 12,50, o sea que cualquier bolsillo lo tiene fácil, ¿no? Bueno, y con esa idea, pues fui estructurando el libro como diciendo, bueno, pero ¿cuál es el camino para ir al cielo? ¿Cuál es? Pues la primera cosa que yo he vivido y que he visto en mucha gente, lo primero es que busques a Cristo, que encuentres a Cristo y que conozcas a Cristo y que te enamores de Cristo. Y uno dice, oye, eso es una tirada de la moto, ¿no? Pero ¿cómo se puede conocer a Jesucristo? Pues yo a todo el mundo le suelo sugerir, mira, hay tres sitios donde tú tienes que encontrar a Jesucristo sí o sí, en algún momento. Uno es el crucifijo, otro es el sagrario y sobre todo lo vas a encontrar especialmente en el Evangelio. Y esa tarea de encontrar a Jesucristo en el Evangelio, en el crucifijo y en el sagrario, bueno, es que no creo. Yo he hecho el reto con algunos que han leído el libro o que me contestaron que no creían, y con algunos le he hecho el reto de decir, oye, vete un día a un sagrario, a una iglesia, y quédate 5 minutos, mirando. Y simplemente pregunta, si eres Dios y existes, házmelo saber. Hay mucha gente que no cree porque no se lo propone, porque no lo pide, porque no se pone a tiro para que Jesucristo le pueda dar la fe. Y yo eso lo digo de todo corazón, que hay muchas personas que bastaría con pasar unos minutos, unos cuantos días delante de un sagrario para recobrar la fe, para recuperarla o para iniciar el camino de la fe. Pues ese es el punto central. En el Evangelio, de hecho yo en el libro lo que he hecho es resumir el Evangelio, como sé que sugiero la lectura del Evangelio de San Mateo, pero como sé que hay gente que no lo va a poder leer o no lo va a leer, pues he hecho un resumen de 80 frases del Evangelio entresacadas de lo que hizo, dijo y propuso Jesucristo. Y es también mucha gente que no había leído el Evangelio hace tiempo, me ha comentado que le ha ayudado a enmarcar un poco quién es Jesucristo y la figura de Jesucristo. Y luego, el siguiente punto que establezco en el libro es la hoja de ruta. ¿Cuál es la hoja de ruta? Pues la hoja de ruta, los que somos católicos, tenemos la suerte de que está recogida en un libro que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí explico de una forma sencilla esas 4 pilares que tenemos, que son fantásticos y que es lo mejor que nos puede pasar. Lo primero es que tenemos un credo. Y el credo, fijaos, es maravilloso que cada domingo, cuando un cristiano va a misa, pueda decir, creo en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y la vida futura y la vida eterna. Eso, dicho desde la fe, es impresionante. Y el catecismo nos explica, es el credo paso a paso, artículo a artículo y con gran detenimiento, pero al menos
Dice, pues yo creo en esto. Después, el siguiente punto del catecismo es los mandamientos, los 10 mandamientos. Pero qué bonito es los 3 primeros. Amar a Dios sobre todas las cosas, santificar las fiestas, no tomar el nombre de Dios en vano. Yo hay mucha gente que le digo, oye, hasta por educación, no hay que reírse de Dios. Estamos en una sociedad que hay un silencio sobre lo esencial. Yo hace tiempo, hace años, leí un libro que es de Jean Guitton, un pensador francés, que se titulaba así, Silencio sobre lo esencial. Y sobre los temas que más importan al hombre, como puede ser el cielo, eh, eh, las postrimerías, la vida cristiana, todo eso, pues hay un silencio total. De hecho, yo creo que hay una gran parte de la sociedad que vive como si Dios no existiera. Benedicto XVI decía que era eso, que no era intelectualmente correcto, que mucha gente debería vivir en la otro 50%. Oye, ¿y si Dios existiera? ¿Eh? ¿Por qué no conocerle? ¿Por qué no estudiar o leer qué ha dicho y qué me ha dicho y qué quiere para que yo encuentre el cielo en la tierra y vaya al cielo, a ese sitio, al paraíso? Bueno, esos son sacramentos, mandamientos, perdón, el credo, mandamientos, sacramentos, que son la fuente de la gracia. Mucha gente le digo, mira, esto es la energía, esto es como Matrix. O sea, nosotros los cristianos necesitamos energía, necesitamos la gracia, ¿eh? Para poder vivir lo que Dios nos pide. No lo hacemos porque somos especialmente diseñados para ser sacrificados, ¿no? Es que tenemos la gracia de Dios y eso nos viene a través de los sacramentos. Y luego tenemos la oración, que es el punto más bonito de la vida cristiana, donde tenemos hilo directo permanente las 24 horas del día con Dios, que podemos hablarle de nuestra intimidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el Evangelio y el Catecismo son los 2 libros fundamentales y yo resumo, animo a que esos libros los tengamos cercanos, que de vez en cuando acudamos a ellos, que tengamos reflejo en ellos, ¿no? Y para vivir esas 4 partes, credo, mandamientos, sacramentos y la oración, sugiero pues un programa para acertar. ¿Eh? ¿Qué puedo hacer para vivir eso? Porque así de entrada, no sé con lo que pensaréis vosotros, ahora ya me diréis, ¿no? Pero dices, joder, pues esto parece bastante aburrido, ¿no? O sea, lo que me estás proponiendo, ¿no? No, pues, bueno, a lo mejor sí, pero suelo decir que nos podría ayudar mucho, por ejemplo, que cada día nos hiciéramos un pequeño examen. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué podía haber hecho mejor? ¿Eh? Que al menos yo aconsejo tener un asesor espiritual, sacerdote, laico, amigo, confianza, pero que nos pueda ayudar en ese camino, ¿no? Y luego, pues, tener como un plan cada día que nos ayude a estar en contacto con Dios. ¿Eh? Bueno, así, a vuela pluma, son las 2 partes. La hoja de ruta es el catecismo y la forma de acertar es tener un programa que ayude. Luego, si nos da tiempo, pues comentamos lo que queráis sobre estos temas, ¿no? El que acabe el libro se llevará la sorpresa de que lleva 40 regalos. Son 4 anexos donde pongo ahí 40 conversiones, son vídeos de personas que se han convertido, que no creían y ahora creen. 10 libros que sugiero que son muy inspiradores para ir al cielo, 10 canciones que a mí me inspiraron también durante el tiempo que estuve escribiendo el libro, y 10 películas que yo animo también a que mucha gente a lo largo de 2-3 meses vean esas 10 películas, porque les dará también muchas ideas e inspiraciones sobre lo que es llegar al cielo. He utilizado siempre el llegar al cielo porque no es ir al cielo, sino llegar, porque esa es la meta. O sea, hay que llegar. Y el cielo empieza aquí. Esto lo quería hacer un poco como introducción, pero ahora quería escucharos a vosotros
y que me preguntéis o que establezcamos un diálogo, porque el tema es amplio. Muy bien, Eduardo. Pues nada, se abre el coloquio. Yo, ¿qué podría decirte? Sobre todo, vamos a ver, claro, una persona que no cree, la verdad es que, bueno, creo que esto de ir a la iglesia a lo mejor le cuesta mucho trabajo, yo qué sé. ¿Cómo una persona que no cree, cómo va a ir a la iglesia a hablar con una persona en la que no cree? Es que, claro, la gente suele ser muy racional. Y dice, bueno, yo voy a perder 10 minutos, pues si no he creído en toda mi vida, ¿por qué con 5 minutos o 10 minutos voy a salir? Eso es absurdo, eso es absurdo. Y entonces no hacen la experiencia, o no tienden a no hacerla, no sé. ¿Cómo convencerías a uno que dice que racionalmente eso no es posible? Mira, en el libro propongo un ejercicio que además os propongo a que lo podáis hacer este fin de semana. Y es coger un folio y en 5 líneas, lo digo para los que sois creyentes, escribir yo por qué quiero ir al cielo, dar unas razones y luego qué estoy haciendo. Ese folio tiene un valor. Hay un novelista americano que se llama William Faulkner que dice que solo sé lo que pienso cuando leo lo que escribo. Pues sobre un tema tan trascendente como el cielo hay que escribir algo de lo que yo pienso, también porque así tendremos un discurso para explicárselo a otras personas y luego también explicar por qué lo hago. A los no creyentes, con varios he tenido este reto y le he dicho, oye, tú escribe por qué no crees. ¿Y qué te impide dar un paso para abrir una posibilidad a que creas? Porque no es inteligente. Y entonces ha habido personas que lo han hecho y están en esa situación de duda. Y entonces, yo creo que por animarles, por acompañarles, dice, oye, no voy a ir a un sagrario, no pasa nada, en medio de un campo, en medio de la calle. Y yo en el libro sugiero, Señor, si existes, o Dios, si existes, dame la fe. Porque sería tremendo que pasáramos por esta vida los años que Dios nos dé sin darnos cuenta de quién nos ha creado, quién nos mantiene en el ser, y si todo esto acabara aquí, si solo fuera, pues somos un conglomerado de células que al final se deshacen y aquí se acabó todo y lo único que queda es nuestro recuerdo, si es que queda, pues sería muy lamentable, ¿no? Algo tenemos que aspirar, ¿no? Yo creo que las personas que no son creyentes, este libro está escrito también para personas no creyentes, es un reto. Y está, pues dice, oye, ¿por qué no te lo planteas? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Al menos hay que sembrar la duda y al menos hay que animar a que se dé el paso de pasar de la increencia o de... Es verdad que hay mucho agnosticismo, que hay muchas personas pero hay que hacerlo. Yo, de hecho, este libro lo he hecho con la idea de que pueda llegar a mucha gente y que funcione el boca a boca. Yo le llamo también un libro herramienta. Es un libro sencillo de 140 páginas, a modo de resumen, se lee fácil y todo el mundo que lo ha leído, pues cada uno ha sacado unas ideas que le ayudan y que... pues yo os animaría a que animar, si algún amigo, algún conocido, un hijo, un nieto no cree, retarle a que le pida a Dios que le dé la fe. Creo que es importante eso. Por lo menos, ya que nos hemos juntado para hablar del cielo, puede ser una buena propuesta. Bueno, adelante con los amigos, que yo... Jesús Herrero, te veo ahí. Sí, efectivamente, y disculpen que la imagen que se me da es tan distorsionada que parece que más bien esté hablando desde el purgatorio, desde el infierno. Pero es que la luz cenital que tengo no acaba de funcionarme bien y parezco que más bien que querer que me vean, parece que quiero ocultarme. Vamos a ver. No te preocupes, que se te oye muy bien. Me alegro. Señor Martín del Olmo, si no he escuchado mal, he entendido que usted es licenciado en física. Sí. Me gustaría saber, porque eso es lo más sorprendente para mí de su posición religiosa, es cómo se llega de la física a la metafísica con esa facilidad, porque realmente si yo de algo tengo que
que pensar de la posibilidad de una conversión. El último converso en el que yo pensaría sería en un físico o en un matemático. Es decir, y por eso es doblemente interesante su posición, porque, insisto, la física, como la matemática, necesita una demostración permanente para avanzar. Y lo que no demuestra, pues habla de hipótesis o habla de posibilidades, pero difícilmente habla con la certidumbre de la existencia de un más allá como la que usted está exponiendo. Desde ese punto de vista, a mí me gustaría conocer exactamente qué tránsito, ya que usted habla de tránsito y de ruta hacia el cielo, qué tránsito ha hecho un físico para llegar a la creencia con esa fortaleza con la que usted cree. Es decir, indubitable, lo cual es sorprendente, porque, como saben mis compañeros que me están escuchando, yo no soy ateo, soy agnóstico. Sí. Y el agnóstico, como usted sabe, es el Platón, el que solo sé que no sé nada. Y por tanto, yo acepto cualquier posibilidad precisamente porque no tengo ni idea de cuál es la realidad que hay después de la muerte, ¿no? Pero sí que me ha sorprendido siempre. Yo tengo un libro que se llama Los científicos y Dios, que por cierto se lo presté a un sacerdote y no me lo devolvió. Entonces demuestra una vez más que la Iglesia lo que coge no lo suelta, ¿no? Pero bueno, esto no viene al caso. Es muy interesante para mí saber, porque en este libro que yo cito de Los científicos y Dios, pues había, digamos, un 75% de físicos que no creían en Dios. Pero sí que había un 25% que creían. Usted pertenece a ese 25% o vete a saber qué porcentaje exactamente. Pero usted lo tengo en directo. No puedo hacerle preguntas a un libro, pero a usted sí. ¿Cómo ha llegado usted a la fe? Pues, gracias. Mirad, nada, encantado. Yo a ver si te encuadro bien. La primera idea es que a Dios es muy difícil llegar por las matemáticas. A Dios se va por la humildad. Solamente se puede y por la fe. Y la fe se tiene o no se tiene. La fe la da Dios. Entonces, es verdad que yo cuando me metí, yo hice física atómica y nuclear, o sea, la física del núcleo. Solamente al ver la maravilla de lo que hay en la naturaleza, de las cosas cómo suceden, cómo está organizado todo, cómo, pues racionalmente, lo primero que pienso, o cuando yo tengo que hablar de estos temas, es decir, si aquí no hay un ser superior, algo que esto lo ha creado de la nada, podemos estar siglos trabajando, pero lo que nos queda todavía en la física por estudiar es impresionante. Y vamos viendo que hay cambios tecnológicos, cambios de todo tipo. Pero sin embargo, la presencia de Dios está en todo. A ver quién hace los mares, quién hace las tierras, quién hace los cielos, cómo hace eso todo tan cambiante. Estamos viendo una serie de circunstancias que dices, oye, lo que está sucediendo en La Palma ahora mismo, que dices, bueno, ayer no pasaba nada y hace 2 meses no pasaba nada y están sucediendo unos... Dice, es que por muy científicos que seamos, podemos dar razones, podemos explicar las cosas, pero hay cosas que nos exceden. Y yo creo, y desde pequeño ya he creído, porque también he vivido en el seno de una familia cristiana, que siempre había un ser superior y que existe Dios, y que si no existe Dios es muy difícil explicar muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor. La física es limitada y llega a donde llega, pero hay otras cosas que no puede llegar, no se exceden. Eso es mi punto de vista y eso es lo que yo agradezco, el poder tener fe. Y yo también animo a la gente a decir, oye, a ponerse en situación de recibir la fe, porque ya digo que uno no llega a la fe por un razonamiento, no llega por un esquema, sino llega porque Dios le da la fe. Y para los preámbulos de la fe es ponerse en una disposición de que Dios pueda entrar en el alma de una persona, que pueda dejarle entrar. Y el camino, por eso te digo, ya en el libro explico brevemente, ¿no?, que por la humildad se va a todos sitios y también al cielo. O sea que la humildad es de saberse
creados por Dios, redimidos por Dios Jesucristo y esperando una gloria que da sentido a toda una vida. Esos son los tres pasos que a mí siempre me han llamado la atención. Un Dios creador, un Dios redentor y un Dios que es infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Y por cierto, en este tema de un Dios misericordioso y justo, Santa Teresita de Lisieux decía que prefería a un Dios justo porque nada de lo bueno que hace un hombre sobre la tierra va a quedar sin premio. Nada. Es que no. ¿Y qué pasará con las personas que no creen o no practican? Dios sabe la honradez de las personas, conoce el fondo del corazón. Esto no es que el que no vaya por ese camino no tiene nada que hacer. No, no es así. No funciona así. Nosotros, los cristianos, hay una virtud que es la esperanza y eso es lo que da sentido a que esperamos que eso que Dios nos ha prometido, eso se produzca, ¿no? Podemos estar engañados, pero como decía antes, y me apoyo en Benedicto XVI, es preferible caer del 50% que vive como si Dios existiera a caer en el otro 50%, ¿no? No sé si te he respondido en algo. O... Sí, eso de alguna forma ya lo venía a decir Pascal. Más vale creer en Dios que no creer por si acaso, ¿no? Claro. Efectivamente. Pero de alguna forma este tipo de preguntas y de contestación ya sabe que están incluso agotadas, porque realmente la vieja historia de imputarle a Dios la creación, lo único que hace es prolongar el desconocimiento a un estadio superior. Es decir, como no sé explicar el universo, yo me invento a Dios y Dios ha creado el universo, pero a nadie se le ocurre explicar a Dios. Es decir, es para mí casi más difícil entender la idea de Dios que entender la idea del universo, por muy abstracto que sea el universo de momento para nosotros, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, volvemos también a la famosa gracia y a la discriminación a la hora de la gracia. Te dice que hay que ser humilde para recibirla. Bueno, yo soy el más humilde del mundo, ¿correcto? Está muy bien eso. Yo soy el más... Y no la recibo. Y no hay ninguna oficina ni ningún despacho oficial, al menos en Alicante, en el que yo me pueda apuntar para recibir esa gracia. Así que, como siempre, y acabo con esto porque no quiero quitarle el protagonismo a los que me sigan, como siempre, yo felicito a los creyentes, indudablemente. Admiro y envidio esa posibilidad de creer porque realmente les da sentido a su vida, sentido que yo no tengo en estos momentos, salvo que mi vida sea lo más agradable posible para los míos y para mí, procurar hacer el menos daño posible a los demás y, si es posible, incluso algún bien. Sí. Pero difícilmente a esta edad yo voy a conseguir creer y, por tanto, yo ya renuncié, a pesar de los intentos de Jerónimo en ese aspecto, yo ya hace mucho tiempo que renuncié a alcanzar esa meta. Pero siempre me refugio también, y así se lo digo a él, en que si Dios es infinitamente bueno, ¿cómo me va a castigar a mí que después de todo soy una molécula? ¿Qué puñeta es una molécula? Un átomo perdido en la inmensidad del universo. Con lo cual no creo que Dios esté muy pendiente de mí y las pequeñas cosas que haya podido hacer mal incluso se le han pasado. En cualquier caso, señor Martín, insisto, muchas gracias por su intervención. Para mí es importante que un físico, vuelvo a repetirlo, crea en Dios porque me demuestra que no es una cuestión exclusivamente de formación o de formación, digamos, exclusivamente humanista, sino incluso científica. Y eso pues lo valoro y lo agradezco. Buenas noches. Gracias. No, te animo a que leas el libro y podamos hablar sobre esto. O sea que... Lo haré encantado. Gracias. Bueno, más valientes que se lancen al ruedo. Venga. Bueno, me gustaría tocar un tema, ¿no? Es decir, yo lo que sí que creo, y esto como es un diálogo, aparte de agradecerle a don Eduardo la excelente conferencia que nos ha dado, también conecto con lo que ha dicho mi amigo Jesús Herrero, ¿no? Yo sí que creo que, sobre todo a medida que te haces mayor, tienes una necesidad de trascendencia. Evidentemente compruebas que el universo, que el mundo en el que vivimos es maravilloso, que hay tantas cosas que no podemos explicarnos, tanta belleza, tanta perfección,
también hay muchos problemas, muchas desgracias, pero en cualquier caso, es lo que decía muy bien dicho Jesús Herrero, o sea, como no lo entendemos bien, no sabemos cómo interpretar tanta belleza y a veces tanta desgracia, pues entonces necesitamos apoyarnos en algo, ¿no? Ahora, eso no es exactamente una fe. ¿En qué medida eso lleva a la fe? Pues un estado previo, ¿no? Y conectado con esto, ¿en qué medida para dar ese salto de esa ansia de trascendencia a tener verdadera fe, influye el ámbito familiar donde te has educado, donde te has formado, el ámbito social en el que te mueves, tus amigos, etcétera? Para dar ese salto, ¿eh? Pero una cosa es decir, yo creo que debe haber algo, y otra cuestión es decir, yo creo que hay un Dios de esta forma como lo pinta una determinada religión, en este caso la nuestra, no la católica, ¿no? Sí. ¿No? Esa es la cuestión. Mira, a ver, hace tres días creo que había un titular en El País, no me acuerdo de quién, pero me llamó la atención, de que Dios es un invento del hombre pues para resolver los problemas que... O sea, es una idea que ha calado en la opinión pública de forma natural. Entonces, cuando no tenemos forma de resolver un problema, acudimos a Dios y ya está. O sea, no hacemos nada más. Bueno, racionalmente, pues hasta pues puede ser discutible si uno puede... Pero es que estamos en dos planos. O sea, estamos en... ¿Y de cómo llego yo al plano sobrenatural? Pues estoy contigo que hay el ambiente familiar influye, desde luego. Pero no creas que es definitivo. Ahora mismo hay muchísimos ambientes cristianos, familias cristianas, que los hijos no tienen, vamos, están más cerca, vamos, están alejadísimos. O sea, no tienen, y vosotros lo veréis con vuestros nietos. O sea, es que no es un problema de que mi padre y mi madre... O sea, ahora se ha dejado de creer por costumbre. Quizá en mi generación creíamos por costumbre, porque nuestros padres creían, nuestros padres hacían una serie de cosas y nosotros íbamos detrás. Las generaciones, esta y la anterior a la mía, no creen por costumbre. Los que creen, creen por convicción. Yo no estoy proponiendo una idea de la fe es razonable. Es razonable que exista Dios, es razonable que Dios nos haya dado un marco de referencia. Vamos, por poner un ejemplo, los mandamientos. Cualquiera de los que estamos aquí, si decimos, oye, nos gustaría tener un marco ético que no sucedieran en la sociedad las cosas que están sucediendo. No nos gusta que las mujeres sean maltratadas. No nos gusta que la gente mienta. No nos gusta que la gente sea corrupta. No, bueno, oiga, me está diciendo los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos nos los dio Dios y nos dijo, oye, como si vivís estos 10 mandamientos, os va a ir muy bien. No es que yo os lo imponga, porque no, Dios, si hay dos palabras para referirse a Dios es amor infinito para toda la criatura y libertad. O sea, nosotros podemos decirle a Dios, no te entiendo, no sé por qué haces estas cosas, y Dios no puede cambiar nuestra libertad. Es el don más bonito que Dios nos ha dado, para seguirle o no seguirle, para hacer, pero reconozcamos que al menos esas 10 normas éticas de respetar a los padres, de respetar a la mujer del prójimo, de no robar, de no mentir, de no calumniar. Yo creo que estamos en una sociedad conflictiva, convulsa, y dices, oye, es que si todos pusiéramos una parte de hombría de bien, pues más o menos sería el vivir los mandamientos. Pero esos no se cumplen por ley, se cumplen porque hay algo que el otro día hablaba con un amigo. ¿Qué es lo que impide que una persona no se lleve dinero en los partidos políticos o en todo este tipo? Pues o tienes una referencia superior o dices, si no me pillan, pues lo puedo hacer. Y si me pillan, pues 10 años de cárcel. Pero si no hay una referencia ética a alguien que me está mirando, yo muchas cosas no las hago por amor a Dios. Y el que tiene fe es así. Y mucha gente que vive honradamente, pues por supuesto,
porque en el fondo todos tenemos una bonanza natural que también nos ha dado Dios. Pero, bueno, no sé, es un tema amplio y que podemos ver, pero yo creo que es muy razonable que existan unas reglas éticas en la sociedad que podamos vivir en paz, en concordia, todo lo que se está viviendo. Nunca ha habido tanta necesidad de justicia y desde luego yo creo que ahora mismo la virtud más pisoteada, más quebrada, es la justicia. Todos nos sentimos con una indefensión tan grande de que a veces se defiende más al infractor que al que ha sido violentado. Yo creo que lo estamos viendo. Oye, si no hay algo que a mí me dice que debo portarme bien, es un problema de educación, es un problema pero también es un problema de fe. En gran parte no es un invento. Dios nos lo inventamos para portarnos bien. No. Es que Dios nos ha dicho cómo nos podemos portar bien y cómo este mundo iría mejor. Pero, claro, eso nos deja la libertad total para elegirle o para no. Lo que propongo en gran parte es decir, oye, ¿por qué no hacer ese acto de humildad o de generosidad y decir, Señor, si existes, dame la fe? O hazme creer, o hazme que lo entienda mejor. O sea, yo que me jacto, estoy aquí ahora hablando de que tengo fe, pues también hay momentos que no tengo fe. Y dices, pues ¿cómo haces esto? Esta salvajada, ¿no? ¿O por qué permites estas desgracias? Y no te entiendo. Lo decía Santa Teresa, nos tratas tan mal que así tienes tan pocos amigos aquí en la tierra. O sea, eso lo decía Santa Teresa, y ya van para 5 siglos, ¿no? O sea, o 6. O sea, ¿cómo? Porque, claro, queremos entender a Dios. Yo me siento incapaz de entenderle con mi cabeza. O sea, lo único que puedo es darle gracias por haber recibido una fe. Muchas gracias. De nada. ¿Hay más voluntarios? Bueno, pues yo entonces, si acaso acabo. Vamos a ver, yo el otro día tenía arrinconado un vídeo, que es una peliculita, sobre Santa Faustina Kowalska. Y en la película el título de la película es La Divina Misericordia. Lo digo esto porque muy sabiamente, como siempre, Jesús nos ha instalado en la metafísica, con lo cual nunca vamos a llegar a ninguna conclusión. Y yo bajo a la física porque en esta película se ve que lo que dice Benedicto XVI, que realmente la fe no es una consecuencia de un razonamiento especulativo, sino es consecuencia de un encuentro personal con Cristo. Y ahí es donde está la madre del Cordero, porque dice Jesús una frase que me ha hecho mucha gracia, que él es muy humilde, lo cual, conociéndolo, sé que lo dice irónicamente. Pero desde luego, si hay alguien humilde en este universo, es Jesucristo. Tan humilde es que respeta profundamente la libertad de todos, incluso que lo crucifiquemos, claro. Es que tú dices, ha dicho una cosa Jesús, es que claro, Dios es infinitamente grande, inmenso, como para que una molécula como somos nosotros se preocupe de nosotros. Bien, desde el punto de vista metafísico, yo creo que tiene razón Jesús. Desde el punto de vista de la física, no, porque Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Es decir, hay que bajar el escalón de la metafísica para meterse en la física del encuentro personal con Cristo. Y en ese encuentro personal con Cristo sí que uno se da cuenta de que Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Y ahí es donde está. Y esto en la película se ve clarísimo. O sea, Santa Faustina es una jovencita que quiere callar las ansias de Cristo que tiene y quiere callarle y se va de bailoteos, se va con novios, se va con tal, hasta que en una vuelta, un viraje de una de sus danzas, se encuentra a Cristo camino de la cruz que le dice, hay que ver la película para que, según ella es verdad. Dice, ¿por cuánto tiempo me vas a seguir engañando? Vamos, que la frase que te la dice un señor que va con una corona de espinas y una cruz a cuestas y tú estás bailando y de pronto te lo encuentras, es para caerse, con perdón, de culo, que es lo que le pasó a ella, claro.
Ya se dejó al noviete y se fue a llorar al bosque y luego a la iglesia, que es lo que suele hacer una persona cuando la bajan de la metafísica a la física. Y lo que hizo Cristo fue ponerse no crucificado, sino camino del Calvario. Le dijo, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo me vas a seguir engañando? Es decir, ¿cuánto tiempo, hablando en plata, me vas a seguir poniendo los cuernos? Así habla Cristo a las personas. Y así le habló a Santa Agustina, claro. De ahí se fue al convento, que es lo que le pedía a Cristo. A nosotros no nos pide eso. En fin, no sé. Es que Jesús es muy sabio y nos mete en la metafísica y yo creo que hay que bajar a la física del encuentro personal con Cristo. Con lo cual, Eduardo, yo estoy de acuerdo con Eduardo, no tengo ningún empacho en decir que eso se parece mucho a mi experiencia personal de ir a una iglesia y decir, Señor, si existes, pues házmelo ver. Eso no hay cristiano, digo cristiano porque todos estamos bautizados, no hay cristiano que lo resista. Si uno se atreve a pegar ese salto, no hay quien lo aguante. Bueno, perdonad por esta... No, mira, en esto simplemente apunto. Yo tengo la experiencia de la Facultad de Físicas, que en mi época era, vamos, el motor de todos los disturbios que se hacían. Estaban ahí todos los núcleos del Partido Comunista, los partidos maoístas, todo estaba allí, ¿no? Pero esto que digo no es es que lo he visto. He visto gente muy alejada que, oye, haz esto, mira a ver, y le ha cambiado la vida. No digo yo que sea, pero eso es que Dios quiere uno a uno, y Dios es amor uno a uno, y a cada uno tiene su camino, y será hoy, mañana o pasado, pero esa experiencia de la fe, yo creo que todo el mundo tiene, en algún momento, se encuentra con Jesucristo. Y eso, la única condición que pone es, y valga, ponerse a tiro. Estar dispuesto a decir, si existes, si quieres, cámbiame, házmelo ver. Porque cuando uno tiene la luz de la fe, es impresionante. Yo os animo, le mandaré a Eduardo los enlaces de 10 conversiones de 10 personas que han estado muy alejadas de la fe y que se han convertido. Y cuentan cómo. Además en la madurez. O sea, que no son personas, no son criaturas. Y hay una enfermera abortista de San Sebastián que cuenta toda su trayectoria y está a punto de suicidarse, y como una tontería le acaba volviendo a decir, oye, aquí debe haber alguien, aquí esto no, y como ahora mismo es una ferviente católica, o sea, que se ha convertido, pero vamos, una chica de antes de ayer. Entonces, yo creo que el tema de la fe nos viene bien de vez en cuando animar, o sea, alertarlo, o sea, es decir, el tener la posibilidad de pensar en esto, ¿no? Porque hay muchísimo ruido a nuestro alrededor y no nos deja pensar en los temas esenciales. Muy bien, pues nada, bueno, yo creo que hay alguien que quiera rematar la faena. Yo creo que hemos pasado un buen rato, Eduardo, muchas gracias. Tu libro yo lo tengo y por tanto lo puedo enseñar. Y además he mandado a muchos de nuestra tertulia, bueno, a todo el que ha querido leerlo, la carátula, en fin, todo lo del libro. O sea que y además, si quieren alguna explicación, como yo pude comprar el libro en su momento, pues nada, yo le doy la explicación porque tengo todos los datos aquí. O sea que yo creo... Pues nada, por mi parte, yo he leído el libro. Muy agradecido por estar este rato con vosotros. Y me tenéis a vuestra disposición. Para mí este medio no es el donde me muevo con más facilidad, pero bueno, a todos nos pasa, también ha sido unas circunstancias como la que hemos vivido, pero también en un diálogo más cara a cara, pues resultaría una cosa menos aburrida. Espero que os haya ilustrado y que yo me he pasado muy bien. El libro me ha dado muchísimas alegrías porque estoy viendo, os voy a contar simplemente una anécdota de una persona que en otra intervención como esta, pues, oye, ha cambiado de vida. O sea, que, pues, digo, pues, solamente con que haya una persona que
lea el libro y que pues ya para mí es suficiente y que eso le ayuda a encontrar pues la alegría de vivir o la fe o lo que sea, ¿no? Pues muchas gracias y hasta otra invitación. Las gracias a ti, Eduardo, por tu tiempo y tu interés y tu alegría. Venga. Muchas gracias. Encantado.